Hola, queridos amigos, bienvenidos a una nueva edición de su programa Agricultura Prime. Esta ha sido una semana más que noticiosa. Tenemos la conmemoración, el aniversario del 18 de octubre, que para algunos no hay nada que celebrar, para otros cambió el rumbo del país. De eso y muchas otras cosas tenemos por la calidad de los invitados de hoy, anticipamos que va a ser un programa muy noticioso. Tenemos a dos protagonistas de las negociaciones sobre la nueva Constitución, así que damos por comienzo Agricultura Prime. Agricultura Prime, el estelar de agricultura con Sergio Checho Irane. Ya estamos de vuelta, queridos amigos, y vamos a presentarles. Yo todavía tengo la antigua costumbre de las damas primero, aunque muchas damas quieren que las traten por igual, pero yo tengo la costumbre de las damas primero, así que vamos a presentar a la diputada de Renovación Nacional por la región de Aysén, Marcia Rafael. Hola. Bienvenida, Marcia. Muchísimas gracias, muchas gracias por invitarme a tu programa. Primera vez que estoy acá, muy contenta, por supuesto, de poder conversar acerca de temas muy importantes que han sucedido la última semana. Y además representar a la región de Aysén, que lo hago con mucho orgullo. Así es, como usted dice, la región más linda de Chile. Por supuesto, la región más linda de Chile. No tiene nada que ver con Rafael el cantante, ¿no? Porque se cree igual tu apellido. No, pero algunos reels he sacado respecto a eso también. Ah, muy bien, muy bien. En segundo término vamos a presentar a la autoridad que tenemos acá, un presidente de uno de los poderes del Estado, ¿no es cierto?, de la Cámara de Diputados. Ha tenido una misión bien compleja en estos días, que es coordinar cómo continúa este camino constitucional. Me refiero al diputado y abogado por el PPD, por la región del Libertador, Bernardo O'Higgins. Me imagino que lo echarán de menos con tanta pega, no ha podido ir a su región. Raúl Soto, le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros, presidente. Muchas gracias a ustedes, Checho. Me imagino que va a ser probablemente de la última entrevista donde me van a tratar así como autoridad, presidente se corren rumores del Estado, así que gracias por la invitación. Se corren rumores que podría existir la posibilidad de que rechazaran su renuncia. No. Y podría continuar en el cargo. Se corren rumores. No sé, a mí me llegan algunos rumores. Puros rumores. Estamos como siempre también con José Antonio Vieragallo, exministro secretario general de la Presidencia. También fue durante un periodo largo presidente de la Cámara de Diputados. ¿Cómo está, José Antonio? Gusto saludar. ¿Qué tal, Checho? Y muchas gracias por la invitación y saludo a todos los que están viendo este programa. Muy bien. No es presidente de nada, lamentablemente, pero participa. Todavía no es presidente de nada. Lo estamos candidateando para más adelante. Pero un amigo de la casa, panelista estable de Programa Conectado, y también le he pedido que sea panelista estable de Agricultura Prime, abogado, actual diputado de la UDI, y también está participando vicepresidente de la UDI. Eres uno de los vicepresidentes, ¿no? No. ¿Ya no ya? Ya no ya. Ex vicepresidente, entonces. Sí. Fue secretario general, vicepresidente. Es profesor de Derecho Administrativo y forma parte del grupo de los 8 que están viendo cómo se sigue adelante. Guillermo Ramírez, bienvenido. Muchas gracias por la invitación, Checho. Feliz de estar acá. Bueno, tenemos varios temas. Yo quiero proponerles que partamos por esto que fue la conmemoración, el aniversario de los 3 años del 18 de octubre. ¿Hay algo que celebrar realmente? ¿Cambió algún eje? ¿Estamos mejor que después de esa gran manifestación ciudadana? ¿Estamos peor? Le doy la palabra a la diputada. ¿Qué sensación le da que estemos celebrando o conmemorando este aniversario? Mira, yo creo, Chicho, que no hay que ni conmemorar ni que celebrar estos 3 años de ese fatal día 18 de octubre y todo lo que vino después. La verdad es que hoy día, si comenzamos a reflexionar qué nos motivó a que ocurriese ese 18 de octubre, sin duda, yo soy de las personas que creo que absolutamente fue planificado por la izquierda. No tengo otra explicación a que en un momento, en forma simultánea, 20 estaciones de metro se hayan quemado. Pero eso tiene una respuesta de la ciudadanía cuando la ciudadanía no está satisfecha.
porque si hubiese tenido sus demandas sociales satisfechas, no habría pasado nada, habría sido nada más que una explosión de la izquierda y punto. Pero a eso respondió la ciudadanía justamente porque existían demandas sociales no satisfechas y la gente estaba indignada. Y esa indignación hizo que llegue a las calles a protestar y a solicitar esos derechos sociales. Pero hoy día, 3 años, después de una violencia desatada que le hizo muy mal a Chile y a los chilenos, después de esos 3 años, hoy día si nosotros analizamos, no hay ningún derecho social que esté mejor y tenemos un país peor. Tenemos una crisis económica a puerta de una recesión, tenemos un crecimiento que no muy bajo, desempleo, la inseguridad ni hablar. Yo creo que hoy día es el factor más importante para todos quienes vivimos en este país, en nuestro país, y que hoy día no lo estamos pasando bien por la inseguridad. Cuando uno escucha a una señora que dice me han quitado la libertad, me han quitado la felicidad, es una frase muy fuerte para quienes estamos viviendo en Chile. O sea, no saber si vas a andar en tu auto y te peguen una encerrona, creo que esas cosas no las habíamos visto y nunca pensamos llegar a vivir en nuestro país. Raúl, sí. Raúl, vamos a ir pimponeando porque la idea es que vayamos conversando entre todos. ¿Rescatas algo de esa...? Porque estamos en esto que estás liderando tú, que es la nueva Constitución, producto de ese estallido social, que a mi juicio fue una lavada de mano del Congreso, porque creo que la responsabilidad recaía ahí en las leyes para satisfacer las necesidades de la gente, y se buscó una alternativa que efectivamente descomprimió, pero era una alternativa un poquito a lo Poncio Pilato, a mi juicio, una opinión personal. ¿Tú le ves algo bueno a este proceso? ¿Se saca alguna cosa positiva después de todo lo que pasó? A ver, primero, la gente no estaba indignada. La gente está indignada. Si tú ves el escenario 2019 versus el escenario 2022, yo diría que las condiciones sociales, económicas, de seguridad, no solo no han mejorado, sino que han empeorado. Las condiciones materiales y también espirituales de vida de las personas en nuestro país se ha ido dañando aún más. Y eso no tiene que ver con este gobierno ni con el anterior, son temas que se han ido acumulando durante un buen rato en nuestro país. Y la indignación, el malestar, la insatisfacción de las necesidades, de los dolores de la gente, no es algo que se le pueda imputar ni a la izquierda ni a la derecha. Son procesos que son parte sociológicamente del vaivén natural de una sociedad, en un momento además de mucha fragilidad de las democracias en el mundo, ¿no? Yo creo que no es una fecha para celebrar, pero sí es una fecha para reflexionar. Y el deterioro que tú reconoces, ¿no le asigna algo de responsabilidad a la incertidumbre que genera una constitución refundacional que nos habían ofrecido, una incertidumbre que existe con respecto a las leyes que están por salir en términos de inversión? El inversionista está atento a qué va a pasar en Chile. No hay ninguna responsabilidad en el deterioro de estos factores sociales que tenga que ver el proceso y particularmente el gobierno también que encabezó este proceso. Mire, yo creo, Checho, que hay que sacar las lecciones del estallido social en términos de dejar de romantizar la violencia. Todos los sectores tenemos que ser absolutamente claros y categóricos en condenar la violencia, la delincuencia, en relegitimar a las fuerzas policiales que son las que resguardan el orden público y el Estado de Derecho en un contexto democrático, siempre con los límites de los derechos humanos, por cierto, pero al mismo tiempo entender que estamos en un momento de tal fragilidad política y social en Chile, que lo que hagamos hoy día, las decisiones que tomemos, las acciones que emprendamos en conjunto van a ser determinantes para el futuro del país. Y eso significa que tampoco podemos mirar para el techo y hacer como que nada ha pasado y que todo va a seguir igual, ¿no? Entonces, yo creo que es responsabilidad de todos sacar a Chile adelante hoy día. Yo he sido bastante insistente en señalar que todos, tanto oficialismo, gobierno, oposición, seamos capaces de salir de las trincheras y colaborar
para construir grandes acuerdos que permitan dar solución a los problemas que viven los chilenos. Y no hablo solo del tema constitucional, hablo sobre todo del tema de la seguridad pública, Oye, de la yo economía. quería hacer un alcance al respecto de aquello. A mí me parece muy bien el cambio de chip del presidente con respecto a la violencia. Ha sido más crítico en estos últimos días de la violencia, ahora que le toca a él controlar, digamos, esto. Sin embargo, paralelamente está en el Parlamento un proyecto de amnistía de los mismos que destruyeron. Entonces, ¿cómo se entiende, Yo no estoy Guillermo? de acuerdo, ¿eh? ¿Cómo se entiende, Guillermo? ¿No está de acuerdo en qué? En avanzar por la línea de está los bien. indultos. ¿Cómo se entiende algo así, Guillermo? Porque la verdad que sabemos que el presidente se ha dado algunas volteretas en algunos temas, pero paralelamente condenar esto y por otro lado están empujando un proyecto de amnistía como que a la gente no le cuadra. Mira, esta es la reminiscencia de un problema que vivimos hace un par de años, po. Raúl lo decía y Marcia también. Hace un par de años se romantizó, a propósito del 18 de octubre, el tema de la violencia. Se justificó. Muchos daban las gracias, Giorgio Jackson, diciendo gracias cabros, con videos de los cabros saltándose el metro y dejando la escoba. Al final, una de las cosas que hemos aprendido todos, porque Raúl lo dice con mucha claridad, el presidente lo ha ido deslizando cada vez más, creo que todos aprendimos que la violencia es algo que no es justificable. Y ese proyecto de ley, el de indulto, se presenta en un momento en que todavía la violencia se justificaba. Y es como la encarnación, en la materialización legislativa, de iniciativa legislativa, de que estamos por justificar la violencia. Estos muchachos que fueron violentos, que están presos por haber saqueado, por haber quemado iglesias, tienen que ser indultados, porque la violencia se justificaba. Pero hoy día, varios meses después, un par de años después que se presentó ese proyecto, ya cambió el chip. Y los que justificaban la violencia ya no la están justificando y se dan cuenta que fue un error. Y la mejor manifestación de eso es que ellos mismos hoy día dicen: yo no quiero que este proyecto avance. Y hoy día en el Senado ni la mayoría del gobierno ni ninguno de la oposición quiere que ese proyecto avance. Solamente son 3 o 4 trasnochados en el Senado que creen que un proyecto como ese se justifica. Y eso es una buena noticia. Ese proyecto como que... O sea, no va a volar ese proyecto. No, ese proyecto es como en sí mismo una manifestación de lo que ocurrió. Se presenta en un momento en que se justificaba la violencia, hoy día está muerto. Y el otro gran problema que hubo, y del cual no nos hemos hecho cargo, yo me alegro que no hayamos hecho cargo del tema de la violencia, pero un tema al que no nos hemos hecho cargo es del diagnóstico de lo que fue el 18 de octubre. A mí me parece vergonzosa la hipersimplificación de las razones del 18 de octubre de parte de la izquierda. Todo esto era por la desigualdad. Chile despertó. Después decían que despertó de una pesadilla, que era el neoliberalismo o el capitalismo o este modelo chileno. Y lo simplificaban a eso. Y ese era el problema, y contra eso había que combatir. Y hoy día el presidente Boric lo dice con toda claridad. Él dice: mira, este no fue un estallido anticapitalista. Habían esto es multicausal y tenemos que atender bien a cuáles son aquellas razones por las cuales se produjo el 18 de octubre. El problema de esta hipersimplificación de la izquierda es que no pudimos atacar, porque no se dio el debate, aquellos problemas que verdaderamente generaron el 18 de octubre. Y te planteo uno nomás, porque son muchos. El problema que hoy día tenemos en la educación. No nos olvidemos que los movimientos sociales del último tiempo, 2006, 2011, el 18 de octubre, parten con los estudiantes. Y no nos hemos hecho cargo de eso. Hoy día cualquier alcalde con el que uno habla te dice que hoy día en las salas de clases no se está enseñando nada. Hoy día en las salas de clases de los colegios públicos el profesor está simplemente pendiente de mantener la disciplina, de que no lo agredan, de que no se agredan entre ellos, de que no se tomen los colegios. Llevamos años en que en las aulas ya no se enseña nada, sino que es simplemente un lugar donde se intenta contener a los estudiantes. ¿Alguien se ha hecho cargo de eso? No. ¿Por qué no? Porque hemos hipersimplificado el diagnóstico hablando de que todo esto es por el modelo, no nos hacemos cargo de los problemas reales que hoy día están afectando al país. José Antonio, puede hablar si quiere del tema que estamos hablando, pero yo quiero ir tocando distintos temas, porque tenemos hartos temas. ¿Qué te parece la posición del gobierno, que ha cambiado un poquito su posición con respecto a la violencia? Sin embargo, aparece el alcalde Daniel Jadwe hablando de que no ha cambiado nada, que esta es la misma represión del gobierno de Sebastián Piñera, de los carabineros. ¿Tú crees que está en un zapato chino el presidente, que quiere dar una señal fuerte contra la delincuencia, pero además tiene que darle señales a sus socios con respecto al Partido Comunista? Porque al decir esto de
si quieren empoderar a Carabineros, que diga que hay casos de abusos sexuales sin el fallo judicial, es como lo mismo que estábamos hablando, que dice, va en un sentido, pero le pega un palo a Carabineros, pareciera ser que más que un palo a Carabineros es una señal para el Partido Comunista, que son sus socios. ¿Qué opinión tienes de la posición que tiene Boric con respecto al tema de la violencia y sus socios políticos? Mira, en primer lugar yo creo que yo no hablaría de conmemorar ni de celebrar, tal vez como decía, de reflexionar sobre ese acontecimiento que nos pilló a todos de sorpresa y que marcó mucho a la política chilena, y donde yo distingo claramente lo que son manifestaciones de masa de lo que son actos delictuales. Respecto a esas manifestaciones de masa, que las hubo grandes, yo creo que abrieron caminos que estaban cerrados. O sea, muchas de las discusiones de hoy no se darían si no hubieran ocurrido esas manifestaciones. Lo que fue lamentable fueron los delitos que se cometieron, porque esos fueron delitos. Ahora, que ahí hubo delincuentes, que hubo también, digamos, algún aspecto de violencia espontánea, bueno, en fin, eso quedará para los analistas. Ahora, yo creo que siempre la delincuencia y la violencia tiene que ser condenada, eso no cabe la menor duda. Ahora, respecto de los jóvenes que llevan 2 años y tantos presos, porque no han avanzado los fiscales muy rápido en la investigación, bueno, es algo que la sociedad tiene que reflexionar, porque en realidad depende del tipo de delito cuánto tú has estado preso. O sea, claro, si deliberadamente yo quemé una estación de metro, merece una pena muy, muy alta. Pero si de repente en el tumulto el cabro se entusiasmó y asaltó junto con otros por una cosa espontánea un supermercado, probablemente tendría una pena, si lo condenaran, muy inferior. O sea, y por eso me parece bien que el presidente analice caso a caso, ¿no? En vez de la ley, este proyecto de ley, que vaya viendo caso a caso, pero eso se debe a que la justicia ha sido muy lenta. Ahora, también reconozco que es muy difícil para los fiscales investigar estos tumultos y estos delitos bastante masivos, y además probar la imputación precisa para tal persona. Porque cuando, por ejemplo, veía hoy día sobre ahora pasemos al otro lado de la violencia, a la violencia policial. Son 300 denuncias por presuntos, hasta ahora, abusos sexuales. Pero no han avanzado, han habido una condena en Arica y que es por algo bien relativo. Pero si no avanzan a veces por falta de pruebas. Recuerda el caso del estudiante de medicina que salió hasta el rector de la Universidad Católica a darle su apoyo y resultó que era todo un invento. Hasta la familia de este estudiante dijeron que era un enfermo, que lo había hecho tal vez. Por eso digo, es muy difícil. Entonces, por eso que te digo que por eso que un presidente, para que haga un juicio como ese, no, pero hay 300, a ver, poniéndose por encima de un poder que sí tiene la potestad de hacer ese tipo de juicios. Lo que él dijo es que habían 300 casos, bueno, no dijo 300, hay 300. Ahora, ¿cuántos de esos se prueben? ¿Cuántos no? Eso habrá que verlo, digamos, no hay que magnificar ni tampoco decir, mire, no pasó nada, digamos. José Antonio, yo creo que le estás dando, te lo digo con el respeto de siempre, le estás dando un muy mal consejo al presidente. Tú dices que el presidente vea caso a caso para efectos de indultar. Yo te digo, si el presidente empieza a indultar, esa va a ser la prueba más fidedigna y clara para el común de los chilenos de que el presidente está al lado de los delincuentes y no de las víctimas. Pero a ver, no es tan simple. Mira, yo te voy a poner un ejemplo. Yo quiero advertir esto porque yo personalmente, Guillermo Ramírez, estoy seguro que todo Chile se va a ir al cuello del presidente si lo hace eso. Pero pongamos un ejemplo. Los miembros del Frente Manuel Rodríguez que cometieron actos terroristas durante el periodo de la dictadura estaban presos. El presidente Elwin presentó una ley de indulto general que fue apoyada por Renovación Nacional. Gracias a esa ley salieron todos esos presos que estaban en la cárcel. Hizo mal el presidente Elwin, se equivocó Renovación Nacional,
No creo. No, pero se Lo que hizo, pasa es se que hizo yo en el creo que Congreso. son pues, otros José Antonio. tiempos. Está bien. Hemos- Ahí hay una gran hoy día diferencia. vivimos una realidad totalmente distinta. En donde Estamos en antes- democracia, además. Pero además antes teníamos mucho más respeto a las autoridades, para empezar. Mira, yo lo que creo aquí personalmente es que, primero, hoy día estamos en un punto de inflexión. Absolutamente, y tenemos que aprovecharlo, y ahí nosotros también somos responsables en la Cámara, pero tenemos que partir del Ejecutivo. O sea, el discurso del presidente tiene que ser coherente con los hechos. No puede señalar una cosa al hablar y después con la mano estar firmando otra cosa. Creo que aquí hay que levantar la voz y señalar fuertemente aquí y no relativizar ni la delincuencia ni la violencia. Primero el presidente tiene que hacer, y lo hemos visto en la prensa, muchas personas que han señalado y que tienen en la prensa lo han dicho, que para poder creer que el presidente y todos aquellos que están en la moneda, que validaron la violencia como una herramienta de acción política y social, tienen que demostrar seriamente que no están de acuerdo con la violencia, no solamente de la boca hacia afuera, primero. Y segundo, empezar a trabajar. Aquí lo que tiene que hacer el presidente, primero presentar una parrilla de leyes que vayan de acuerdo a que permitamos que Chile tenga seguridad. Hoy día lo que más está demandando la gente es la seguridad. Y que tenemos un presidente que se fue en negativa y fue en contra de todos los proyectos de ley que presentó el presidente Piñera frente a los actos de violencia que estábamos viviendo el 18 de octubre. Fueron todos desaprobados por él. Y todos aquellos que están en la moneda hoy día. Bueno, hoy día lo que tiene que hacer es revertir esa situación. Es la mejor manera de demostrar que hoy día hay otra mirada respecto a eso. ¿Cómo? Presentando leyes que nos permitan tener un país seguro. Presentando leyes que nos permitan ir avanzando en los derechos sociales. O sea, hoy día creo que hay una sequía en el Congreso de leyes en donde el presidente justamente no está haciendo la tarea por la que está en la moneda, por la que todos los ciudadanos le pidieron que justamente trabaje para un Chile mejor. Yo creo que la mejor manera de demostrar son con hechos, más que un discurso. Raúl. Bueno, yo quiero continuar un poco con la reflexión que venía haciendo. Creo que estamos en un problema serio en este país, y que es que el péndulo está pasando demasiado rápido entre los extremos, en todos los temas, y no hemos tenido la capacidad de hacer los diques que corresponden, porque yo pienso, parece que todos en este país hoy día o tenemos que deslegitimar a Carabineros y cuestionar el uso legítimo de la fuerza del Estado para controlar el orden público, o tenemos que ser negacionistas de los derechos humanos. Y fíjate tú que entre esos dos extremos, que son igual de irracionales, hay un ancho camino de sentido común donde no me cabe ninguna duda que estamos todos los demócratas y la gran inmensa mayoría de los chilenos y chilenas. Entonces salgamos de esa lógica polarizante de extremos donde nos apuntamos entre nosotros, le pegamos al que está al frente y entendamos, porque yo también creo que estamos en un punto de inflexión, y lo mencioné, dije que estamos en un momento de extrema fragilidad política y social. Nos necesitamos todos para sacar este país adelante. Yo soy categórico en rechazar la violencia y creo tratado de ir corriendo de a poco la barrera de lo posible para que mi sector político cada vez lo vaya entendiendo más también. Y yo espero que seamos mucho más firmes en esa postura. Yo creo que así ha sido. Pero hay que ser claro también en que eso no nos puede llevar a la irreflexión. O sea, Pero, que condenemos... Pero déjame terminar la idea, Checho. Porque en esa misma idea. Que condenemos la violencia hoy día y que recuperemos ese mínimo civilizatorio que debe estar presente en cualquier sociedad y que en algún momento se relativizó, yo eso lo comparto, ¿significa que no hay un malestar o que no hubo un malestar? No, pues. Que haya ganado la opción rechazo en el plebiscito de salida, ¿significa que la gente no quiera cambio? Tampoco. Entonces no nos quedemos en el inmovilismo. Mire, si el error del proceso constituyente o de algunos proyectos políticos fue querer refundarlo todo, como tú dijiste, rápidamente. El otro error, que es un riesgo para quienes están hoy día en una posición más favorable políticamente después del plebiscito, es decir, bueno, ahora el viento está a favor nuestro y por lo tanto no hagamos nada. ¿Y cuál es el resultado? El mismo, el estancamiento. Y la responsabilidad política de todos nosotros hoy día es entender que Chile no solamente quiere, sino que necesita cambios, pero cambios con responsabilidad, cambios con paz social, cambios con gradualidad. Yo me quiero quedar con lo que estás diciendo. Yo estoy de acuerdo contigo. Yo me quiero quedar en lo que tú dijiste, que efectivamente el péndulo se está yendo muy rápidamente a los polos. Sin embargo,
aquí hay una responsabilidad de tu partido, de la Concertación, de la Democracia Cristiana, que está prácticamente desapareciendo hoy día, que era el centro político. No se atrevieron a defender su obra. Dejaron que crearan una nueva realidad con lo que había pasado los últimos 30 años. Se quedaron callados, le tuvieron miedo a esta extrema izquierda que venía a ningunearlo. Y obviamente, para poder colocarse, empezaron a aceptar como ciertas premisas que no eran ciertas. O sea, los 30 años de la Concertación, yo sigo diciendo, fueron para mí el periodo más virtuoso que ha tenido Chile en su historia. Ojalá lo hubieran dicho en su época. Con toda... No, yo siempre lo dije. No, yo siempre lo dije, perdona. No, te digo por broma. Mira, yo estoy de acuerdo, ¿ah? Yo creo que faltó capacidad. La gracia que tuvo la Concertación que mantuvo el modelo de sociedad de la derecha. Pero eso mismo. Ahí empezamos mal. No, ¿cómo Ahí empezamos mal? porque- Pero si ustedes nunca estuvieron en favor del mercado, porque ahora quieren decir que el modelo es de ustedes. No, no hay- ustedes administraron bien nuestro modelo, los felicito. No hay modelos aquí. Mire, Checho, No hay ese modelo. mismo problema que yo lo comparto, y por eso espero que las nuevas generaciones contribuyamos también a ir recuperando el espacio político natural de la centroizquierda, que yo creo que es más necesario que nunca para Chile. De la Lo estamos haciendo, más que la centroizquierda. lo estamos haciendo en la Cámara de Diputados. Mire, hemos nuevamente tendido puentes en una coordinación que tenemos con la DC y el socialismo democrático. Yo creo que ese es un paso importante. Pero ese mismo riesgo, y aprendiendo las lecciones, porque no solamente miremos para atrás, pues también traigamos un poco el pasado al presente y proyectemos el futuro. Algo parecido le podría estar pasando hoy día a Chile Vamos con republicanos, ¿no? Y yo espero que aprendan la lección, pues, ¿ah? y que logren hacer ese dique, y que logren hacer la diferencia, porque si no, definitivamente les va a pasar algo similar. A ver, si uno tuviera que nombrar un pecado mortal de cada sector, digamos, la derecha, la centroizquierda y los que hoy día están en el gobierno, yo diría lo siguiente. El gran pecado de la derecha fue durante demasiado tiempo oponerse a los cambios. El dique se rompe si tú no abres de vez en cuando las compuertas para que fluya el agua. El balso se rebalsa. Usen la imagen que quieran. Aguantarse siempre es un error, porque además las sociedades son dinámicas, hay nuevos desafíos y uno tiene que ir haciendo cambios y reformas y transformaciones para poder atender a las nuevas necesidades de la sociedad. Entonces, nosotros siento que hemos aprendido de eso. La mejor muestra es que sin estar obligados a hacerlo, estamos sentados hoy día en una mesa viendo cómo continuar el proceso constituyente. El error de la centroizquierda, de la izquierda democrática, fue que no tuvieron la valentía de enfrentarse al Frente Amplio y al Partido Comunista. Se dejaron arrastrar, les temieron, se extremaron porque decían nos van a entrar por la izquierda, perdieron total racionalidad. Que no les pase lo mismo. No, pues nosotros ya votamos en contra la acusación constitucional contra la ministra Siches, que presentó el Partido Republicano, cosa que ustedes no hicieron con ninguna de las 11 acusaciones que presentó el Frente Amplio. Entonces, el problema que yo veo es que así como yo siento que nosotros estamos aprendiendo de nuestro error de evitar los cambios, siento que la centroizquierda todavía no aprende el error de enfrentar al Frente Amplio y al Partido Comunista. O sea, la mejor demostración es que en la mesa de negociación, donde somos, como se llama así la mesa, los 8, todavía el que lleva la voz cantante es el representante del Frente Amplio. Él habla y los demás miran. Él dice sí o no y los demás miran. Y a mí esa cuestión me parece bien impresionante. O sea, yo estoy sentado en esa mesa y no puedo creer lo que estoy viendo. Y no se atreven todavía a enfrentarlo. El otro día un dirigente del Partido Socialista se atrevió. Primera vez en como 10 reuniones. Entonces yo creo que la izquierda todavía no aprende de eso y ahí ustedes están en deuda. Están en deuda. Yo encuentro increíble que la DC, por ejemplo, esté dispuesta a votar por Carol Cariola de presidenta de la Cámara, siendo que el Partido Comunista está detrás de la querella contra Mico. Increíble. Como si el síndrome del perrito golpeado. Así nomás se echan para atrás y tienen miedo, pero no los enfrentan. Y en el caso de los que hoy día están en el gobierno, la verdad es que no han entendido las cosas que sirven y las cosas que no sirven. Este gobierno le sigue echando benzina al fuego. Fíjate que tienen la escoba en la economía. Los dos grandes temas son delincuencia, todos lo sabemos, orden público y economía. En economía tienen la escoba y lo que hacen es presentar reformas tributarias que dejan más la escoba, cuestionan tratados internacionales, el presidente no se atreve a decir ya córtela con el TPP-11 y depositarlo para que cerrar el capítulo, paran proyectos de inversión que están con resoluciones ambientales aprobadas, los para el gobierno, gente del gobierno, no tribunales,
Y entonces se extrañan de que la economía vaya así hacia abajo. Este gobierno es responsable de eso, ¿ah? No es el escenario internacional. Este gobierno es responsable. Chile, el único país de Latinoamérica que va a decrecer en 2023, el único. O sea, este Chile gobierno pasó es el del primer responsable. lugar al último lugar. Así Entonces, eso aísla el En materia- efecto en materia- internacional Pero me permite que hay. un comentario. En materia, Sí, un segundo, ¿puedo para terminar, hacer un para terminar. comentario? Y en materia de orden público, el gobierno está haciendo un esfuerzo gigantesco por tratar de ganarse la confianza de los carabineros, porque todos sabemos acá, nadie lo dice, pero todos sabemos que los carabineros no hacen todo lo que pueden hacer. Y no lo hacen porque si saben que sacan su arma de servicio legítimamente, igual alguien del gobierno los va a perseguir, los va a querer meter a la cárcel, los van a dar de baja. Entonces el gobierno, presidente Boric en particular, están tratando de ganarse de nuevo la confianza de los carabineros. Y en ese contexto se le ocurre decir en un discurso del 18 de octubre que hubo múltiples abusos sexuales cuando no hay ni uno solo acreditado por la justicia. Entonces, paremos de echarle benzina al fuego. Yo creo que el gobierno haría bien en moderarse un poco en estos dos temas. Guillermo, yo creo que está exagerando un poco. ¿Ah? Yo creo que... Siempre ha sido un tipo muy exagerado. No, elocuente. Siempre. Elocuente sí, pero yo Siempre creo ha que- sido un tipo muy... Yo es la crítica que siempre hago. Eres tan exagerado. A ver. Pero vamos. mira, en materia económica yo creo que hay un consenso de que el ministro Marcel está haciendo un buen desempeño Sí. y que si la economía va a decrecer el próximo año es por el ajuste. Y ese ajuste es indispensable. ¿Cuál ajuste, perdón? El ajuste para la inflación. En este minuto, la inflación, o sea, el próximo año todos dicen, mira, todos los economistas que si se aguanta el ajuste, la inflación el próximo año va a ser 6% y después vamos a llegar a 3%. Pero eso requiere el coraje de apretar el gasto público y requiere el coraje de mantener las aspiraciones controladas. En lo que se refiere Requiere el coraje de controlar las estupideces, pues José Antonio, si tú lo sabes bien. yo digo que se cometa algún error, obvio, ¿quién no? Y yo también puedo hacer crítica, pero de ahí a decir que hay un mal manejo económico, no creo. Al contrario, creo que era un manejo económico responsable. Mira, Pero Me quedé, a ver, sí, perdona. pero el me manejo quedé- también tiene que ver con las señales. ¿ya? Sí, me quedé con En una muy economía buena- la una muy expectativa buena es un elemento muy A ver, importante. una muy buena entrevista, una muy buena señal de la señora Susan Siegel, que es la responsable del Council of the Americas, que representa un poco al empresariado norteamericano, que estaba el otro día en el Pulso, y dice de que los inversionistas americanos miran con buenos ojos invertir en Chile. Entonces, no conviene al país tampoco esto de andar diciendo que todo es malo, que todo va mal, que todo es un desastre. No. A ver, si tú me dices... Asumo que la entrevista fue después del plebiscito, ¿no? Si ahora, Bueno. fue ayer, anteayer, Bueno. sí. Pero no, Sí, mira, porque- más que una cosa u otra, lo importante es que al país le vaya bien. Yo quiero recoger lo que está diciendo Raúl, en el sentido que puede haber una oposición constructiva, crítica, sí, obvio, y le hace bien a la democracia, pero no poner las cosas en blanco y negro. Y sobre el orden público, sobre un punto, y yo creo que nosotros tenemos un problema muy complejo con Carabineros que yo no sé si empezó, tal vez no empezó, pero se agudizó cuando el presidente Piñera llamó a retiro a 30 generales. No sé, ustedes se acordarán. Sí, perfecto. Ya. Se dijo ¿Cuánto? que los que habían ascendido no tenían la experiencia. 30. que se- Ahora, eso venía también de la operación Huracán, o sea, tiene sus antecedentes. O sea, también él tenía sus razones de hacerlo. Pero eso generó en el cuerpo de Carabineros un descabezamiento fuerte de prácticamente la mitad de los generales. No era buena la relación de los carabineros con el gobierno de Sebastián Piñera. Y cuando le dijeron al presidente Piñera que frente al estallido ellos estaban sobrepasados, yo el presidente Piñera me invitó a La Moneda, estuve hablando con él, esa vez yo le dije, mire, si me pide una opinión, yo no lo creo. No creo. O sea, aquí hay algo extraño. Porque en todos los países del mundo, cuando hay movimientos así, en general, las policías son capaces de controlar. Y los carabineros en Chile son 70.000 hombres en armas. Ahora, esa fractura ha permanecido de alguna manera. O sea, cuando ayer el alcalde Carter decía que el saqueo, o antes de ayer, el saqueo de la farmacia, había sido a pocas cuadras del retén de Carabineros.
¿Por qué Carabineros no estaba? Pero si la respuesta es obvia, ¿por qué no estaba? Po? Ah. Porque no confían en sus autoridades. Tú dices No, que no, el no. tema del descabezamiento de los carabineros es un factor importante. Ni el papá de Florido ni el papá de Retamal han dicho mi hijo está muerto por el descabezamiento de carabineros. Lo que ellos han dicho, mi hijo está muerto porque no les han dado apoyo político, particularmente desde la izquierda. No. Entonces, si erramos en el diagnóstico, No, vamos a yo hablar de lo que creo hay que no hacer es la para recuperar. izquierda, es un problema mucho más No, complejo. si nosotros no hemos sido lo que no le hemos dado apoyo. El gobierno de Sebastián Piñera, donde ustedes formaron parte, no tuvo altas tasas de delincuencia y no tuvo la colaboración leal de Carabineros No tuvo la colaboración respecto de al la oposición. Mira, estallido. lo que pasa es que con el Primera vez tema- que escucho una Checho, versión como esta, la verdad. con el ¿Tú tema- crees que sí? No, yo creo que Piñera no tuvo los pantalones para además le negaron todas las leyes. No le Yo dio creo que- apoyo a Carabineros. No, yo creo, Está bien. No, dale. yo creo que no tuvo los pantalones para poner mano firme cuando tenía que poner mano firme, a lo mejor cuidando que no le fueran a un juicio internacional y le pudieran quitar sus bienes. Yo lo veo más por ahí que por otro lado. Yo primera vez que escucho la versión esta que la delincuencia subió por... está claro, si tú fueras carabinero y en una operación vas a arriesgar tu carrera en un día, tú preferís no hacer nada. Y no por No, Piñera. yo juré ante la bandera. Ah, sí, Y no por que Piñera. dar No, mi vida si es necesario. por favor. Sí, claro, pero Porque no hoy contra- día- pero no porque hoy contra día no políticos. quiere- Diputada. porque hoy día no quiere, nadie quiere ser carabinero. Obvio, ha bajado las porque postulaciones. Se le han quitado las atribuciones a carabineros. O sea, soy carabinero y salgo de mi casa temprano, no sé si voy a volver en un cajón, dado de baja, preso. O sea, las atribuciones es. se le han quitado considerablemente Escúchame una a cosa, carabineros. una anécdota, una así pequeña es. anécdota. ¿Pero quién le ha quitado Oye, las atribuciones? José Luis, En la José práctica- Antonio, perdón. En la, ¿Por qué? práctica sí, po. Un carabinero ya no puede sacar su arma de servicio ni siquiera Déjame- para defenderse, po, José Antonio. Déjenme contarle Pero el una otro día anécdota. quedó Por claro. favor. No puede, O sea, porque ahora la porque meten puede. preso. Lo meten preso, No, sí. yo te quiero El otro día recordar. quedó claro Pero cuando en en la Puerto Montt entrevista que hizo Monsalvo en cuando la en Puerto Montt Pero le no son pegaron a entrevistas. Carabineros. ¿Por qué Carabineros? Lo dijo Arboe. Arboe dijo, ¿por qué no actuó mal el carabinero? Actuaron mal los que le pegaron. Actuó mal el carabinero. ¿Pero por qué actuó mal? Él lo dijo Arboe. Dijo, porque no tiene atribuciones para sacar el arma y No, si disparar. tiene No tiene atribuciones para Otra sacar el cosa arma. que no y no quiera tiene sacar tampoco el las arma. atribuciones. No, Tampoco otra tiene cosa las que tenga atribuciones. temor. Y tampoco Sorprende la tiene... falta de autocrítica Pero- aquí a la izquierda en esa pero- materia. pero Es ¿sabes impresionante. qué? Oye, yo quiero contarle una pequeña anécdota para relatar. Además, quiero Porque poner- quiero poner desde el un poco- punto de vista de ¿sabes qué? sintonía me Yo- conviene que me Puta, digan. pero- Desde- pero desde- mira, quiere- yo lo invité quiere ponerle a un poquito de- transitar por el ancho camino del sentido común y de nuevo nos estamos Claro. yendo a los Oye, Oye, pero sí, ¿cómo pero hacerle Esto no más es lejos extremo. a la Esto es loquera? una realidad, no es Esto, extremo. esto lo veamos va- los dos lados. esto lo va a tranquilizar porque es un cuento verídico. Mi hermano es un alto ejecutivo de un banco en Chile y tuvo que ir a Estados Unidos, estaban abriendo una sucursal allá, y hace parar un taxi que iba al sentido contrario. El taxi se da la vuelta en U y sube mi hermano. A la cuadra lo para un carabinero al taxista porque había dado la vuelta en U. Y mi hermano se baja, como somos los chilenos, va, señor policía, y le toca el brazo. No. Fue culpa mía. Oye, lo tiran vestido de corbata, Pistola, bancario. electrochoco, ¿no? Hoy no, lo tira, lo da vuelta, lo tira contra el auto, le pone la esposa, don't Sí, touch me, obvio. no me toques. Eso es empoderar a las Imagínate, policías. hacemos eso acá. En la acá los cultura patean No, en acá el- lo dan de baja inmediatamente. Inmediatamente. Oye, es lo de pa- la cultura norteamericana. Bueno, pero que fue la te buena. cultura estoy queremos tener contando, nosotros. te estoy contando, le pasó a mi hermano, no me lo contó alguien en No, le sí pasó sé. a él, que un gallo más tranquilo fue en buena onda. Si un policía fue culpa Culpa mía, claro. Bueno, Puente Pío Nono, que ocurrió durante el gobierno de Piñera, el carabinero del Puente Pío Nono, la izquierda se fue al cuello inmediatamente, Sí. lo dieron de baja, se fue de su casa porque la casa se la entregaba la institución, no tenía defensa para abogado y después resulta que no era culpable. Y le han dado Pero- disculpas. pero, claro, y la Perdona, izquierda- todavía está el juicio No, pendiente. no. Sí, no, acabo de hay oír que en la hacer radio. caricatura. No, bueno, está equivocada la tampoco. información porque No. ya salió, bueno, quizás estar en segunda instancia. No. Ya, quizás estar en segunda instancia. No, Primera instancia, dieron, a absuelto. ver, no, Absuelto, dieron un Te doy otro plazo ejemplo entonces, para más que no para peleemos la por eso. investigación. Para que no peleemos por eso, te doy otro ejemplo. El carabinero de Panguipulli. Se lo hicieron bolsa. Entonces, que tú digas que es porque el gobierno no le dio apoyo al carabinero, fue la oposición la que se lo hizo bolsa. Y hoy día, totalmente absuelto. Hizo uso legítimo del arma de fuego y estuvo bien que disparara. Claro, Entonces, junto con entonces eso, uno dice, para poner claro, más leña al fuego. entonces junto los con carabineros eso, no se atreven a hubo hacer eso porque carabineros terminan. que dispararon
en forma desproporcionada, digámoslo de una forma, un lenguaje adecuado, contra la gente. Porque por algo hubo 200 Estamos personas. hablando de la delincuencia, José Yo te Antonio. quisiera No, ver a que ti perdieron recibiendo, la- yo te quisiera ver Pero a tú- ti viendo los peñascos y y, yo- y las bombas Molotov. Y yo te y quisiera ver desproporcionado. a ti, digamos, si tú estás en una manifestación ¿Pacífica? y te llegan ¿Pacífica? aunque no sea pacífica, No, es que no te hay, pueden disparar. no, es que ahí tenemos una ¿Puedo- diferencia. no te Ahí pueden disparar. Ahí tenemos una diferencia. ¿Podemos? Tiene la palabra el que menos grita. Lo que pasa es sí. El presidente de la Cámara de Diputados. El que pone orden. que pone orden. Gracias. Lo que pasa es que podemos seguir discutiendo de las señales y de las caricaturas o podemos ir al fondo de los temas. De nuevo. O sea, nosotros somos el- todos el- superficiales. Somos todos superficiales. Pero que- Nos tiramos al tiro al tiro. Es legítimo que un carabinero haga uso de su arma y de todas las herramientas que tenga a disposición dentro del ordenamiento jurídico para restablecer el Estado de Derecho, y la respuesta es sí. Si alguien cree otra cosa, está equivocado y hay que hacerlo saber. Punto. Es legítimo que un carabinero, yendo más allá de los límites que establecemos en una convivencia democrática, como son los derechos humanos, ¿verdad?, pueda hacer uso abusivo de esa fuerza legítima que tiene del Estado para pasar por encima de los derechos de Pero una los que persona. determinan eso están en un escritorio. pero es que el entonces- carabinero está ahí recibiendo las bombas Molotov. no, de la está en un gente. tribunal. Entonces, pongamos las cosas en su lugar. Pues así como Guille me dice, y me quiero hacer cargo también, que a lo mejor ciertos sectores de centro izquierda no tuvieron la suficiente valentía para enfrentar. No tienen luz en presente. ¿Me lo puedes decir a mí? No tienen. Algunos ¿Me sectores lo de centro puedes decir izquierda. a mí? Algunos sectores de centro izquierda ¿Me lo no puedes tienen. decir No, a mí? yo no lo voy a personalizar en ti porque tú eres mi presidente. Porque tú sabes absolutamente que no lo podrías decir. No lo puedo decir de ti. Porque además yo he sido bastante categórico en temas como estos. Pero hoy día, yo la verdad que veo a tu sector, querido amigo Guille, y te lo digo de Con el cariño que nos verdad, tenemos. con cariño, y para que no les pase lo mismo, los veo horquillados, por un lado por republicanos, y con miedo, Pero si estamos sentados en la mesa, y Roberto, con ¿qué el estás otro hablando? lado también por el PDG. Entonces, yo lo que ¿En qué se espero de manifiesta eso en la ustedes, práctica? yo lo que espero de ustedes es que también tengan hoy día la personalidad suficiente para pararse frente a proyectos extremos políticos o proyectos populistas políticos que están surgiendo en nuestro país y ser una derecha responsable, colaborativa y que contribuya a sacar adelante a nuestro país y dejar las Raúl, caricaturas. ¿Tienes un solo ejemplo, uno, Sí, Raúl, no Varios, puede. con el que pueda hacer el punto de que nosotros varios, dejamos varios, arrastrar por la varios. izquierda Pero te digo, no radical? puedes decir eso porque en el Congreso yo estoy desde marzo. Pero yo te digo, cuando hay buenas ideas de la izquierda, la centroizquierda, nosotros las hemos aprobado. ¿Cuándo la izquierda nos ha aprobado un proyecto a nosotros cuando es una buena idea? Jamás, Guillermo, jamás. Estoy de acuerdo, Marcelo. Jamás. Hoy ya estamos de acuerdo en todo lo que has Ya. dicho. Yo te Ideologizado aseguro total. que tanto allá ideologizado como total. acá hay gente que quiere lo mejor para Chile y que podemos, si trabajamos juntos, contribuir a generar esos acuerdos. Pero Hagámoslo. pongamos las hagámoslo, cosas hagámoslo. Checho, positivas. mira. Nosotros, en esa época, aprobamos algo muy bueno que se hizo en el gobierno de Sebastián Piñera al final, que fue la pensión garantizada universal, que la están recibiendo Y se le está ahora dando continuidad. 200.000 o más personas. O sea, eso, derecha, izquierda, todos votaron De verdad. y ha sido lo positivo. Era que no. Era que no, era que no Era decía. darle plata a la gente. Era que A no. los adultos Pero un mayores. momento. Y eso sí tuvo que ver con el estallido social. Si no hubiera habido movimientos masivos, Estoy de acuerdo. no sé si Eso hubiera puede habido ser, es un pensión. Ya. Ya. Es verdad. un punto. Segundo, ustedes votaron muy bien el aumento del salario mínimo, Ese es un gran ejemplo. ¿eh? que Sí. ha sido Además, algo muy con positivo para diálogo la gente. social, además, con los actores. Tenemos que ir a la pausa. Tenemos que Entonces ir a hay la pausa. cosas positivas Oye, de ambos lados. tenemos que ir a la pausa. Yo no me representa el Partido Republicano para nada. Tengo grandes diferencias con ellos. Pero a mí me parece injusto que se le compare con el Partido Comunista. Porque yo nunca he visto al Partido Republicano apoyando actos de violencia de ningún tipo. Nunca. En cambio, el Partido Comunista sí lo he visto. Entonces, ¿qué es lo que dice el Partido Republicano? La ley decía que, y el mismo presidente lo dijo, aquí hay dos alternativas, se rechaza o se aprueba. Que la derecha, palabras textuales, porque lo tengo en mi show, el de la voltereta, que la derecha no les miente que hay una tercera vía, decía el presidente. Acá hay dos alternativas, se rechaza, y resulta que el republicano está en la posición de que se rechazó y se rechazó.
extremo, porque sabemos que Ese hay es el una, punto, hay, sí, hay, ese es hay el una punto. tema que hay de realidad política. No estoy de acuerdo con ellos, pero comparar porque ellos quieren hacer respetar la ley con el Partido Comunista, que siempre ha validado a mí me parece injusto al Partido Republicano. Sin ser del Partido Republicano, quiero hacer ese punto. Si quieren rebatirme a la vuelta de la pausa, ustedes tienen la palabra. Ya estamos de vuelta, querido amigo. Voy a tener una camarita propia para las discusiones en la pausa. Son mucho mejores que las que están al aire. Les voy a pedir que peleen un poco más al aire porque así me sube el rating un poquito más. Oye, bueno, cambiando el tema, yo había dejado esto de republicano porque me parece injusto, no hay nadie para defenderse y a mí me parece injusto que comparen un partido con otro cuando uno no ha demostrado que está en favor de la violencia. ¿Puedo decir algo? Porque yo imagino que los auditorios republicanos querrían saber qué opino yo de lo que tú Sí, estás diciendo. sí. Yo estoy de acuerdo con lo que hice. En las diferencias que yo tengo con republicanos, yo las expresé con mucha claridad cuando estuvo aquí Cristian Araya, Sí, diputado del Partido Republicano. Encantado de volver a expresarlas cuando haya otro diputado republicano acá, Sí. porque ahora expresarlas no pueden defenderse, digamos. Sí, claro. Pero yo tengo diferencias muy profundas con el Partido Republicano, pero lo que tú dices es verdad. Ellos jamás han avalado la violencia. Bueno, yo quiero pasar a otro tema. Tenemos dos protagonistas de estas negociaciones. Sin lugar a dudas, a mí me han tratado de amarillo porque digo que hay que respetar la palabra y que se dio la palabra que el rechazo era para hacer una mejor. Sin embargo, hay mucha gente, muchos auditores, mucha gente que dice, no, ¿por qué? Pues si la mayoría rechazó, esto es un nuevo proceso. Bueno, yo creo que en realidad política hay que seguir adelante y cerrar este tema de la Constitución de una vez por todo porque no le conviene al país dejarlo abierto. Y aquí hay dos grandes protagonistas de esas negociaciones. ¿En qué va? ¿Cuál es lo más complejo de salvar de las cosas que están discutiendo? ¿Y cuáles son las cosas que sí se va a llegar en definitiva a arreglo? ¿Va a haber plebiscito de entrada o no va a haber plebiscito de entrada? Es que son las preguntas que se hace la gente común y corriente, porque ustedes dan por hecho que todo el mundo entiende este juego político. La gente en general está muy alejada del juego político y yo quiero aterrizar un poco lo que está pasando. Bueno, yo comparto contigo primero, Checho, que es necesario dar certeza lo antes posible, porque eso ayuda al clima político, social del país y también a la economía, ¿no? Lo ha dicho el propio ministro Marcel. Sé que estamos, digamos, con voluntad de avanzar, todos los actores que estamos en la mesa respecto de eso. No ha sido para nada fácil porque hay visiones de país que son muy distintas y opuestas Radicalmente distintas. y hay que acercar posiciones y buscar los equilibrios y los consensos. Hemos tenido muchas dificultades, pero lo hemos logrado superar. Y yo estoy optimista que más temprano que tarde se va a lograr finalmente un acuerdo. Una muy buena experiencia de la cual participó Guillermo fueron las reuniones para avanzar en las bases constitucionales, ¿no? Esto que se llamó bordes en un comienzo, o principios orientadores, donde se dio un debate de temas de fondo, de temas sustantivos, de temas importantes, con visiones muy distintas, pero que llegaron a buen puerto. O sea, fuimos capaces de encerrarnos 10 horas en una sala y llegar a consensuar 12 puntos, ¿verdad?, desde nuestras distintas visiones para ofrecer al país un marco institucional sobre el cual se desarrolle el nuevo proceso. Porque entendemos que es necesario corregir los errores del proceso que acaba de fracasar. Hacer lo mismo en Entre iguales ellos, condiciones sería los un cuatro error. más importantes que le afectaba mucho a la gente, el plurinacionalismo quedó totalmente Quedó fuera. fuera la Chile, posibilidad. un país unitario, quedó dentro. Quedó dentro. ¿Cuál fue el otro punto? La separación de poderes, la separación de bicameralidad, poderes, el sistema de todas el esas sistema de cosas, todos esos justicia. problemas quedaron resguardados. Entonces, Y esta ahora, es una ¿cuál señal es la piedra de tope, entonces? Ahora nos faltan dos cosas. Uno, lo que se ha llamado el árbitro, es decir, cómo garantizamos Que se que estos cumplan. principios se cumplan, se respeten el día de mañana. Y ahí hay distintas posturas, estamos tratando de generar los equilibrios, los Pero consensos. estamos más cerca. Yo creo que estamos hace una más cerca semana en ese ámbito. y probablemente ¿Y sobre el tema quién? de fondo el órgano, pues, el, órgano, Eso. el mecanismo. ¿Sobre Yo quién creo. va a escribir esta nueva constituyente? ¿Hay avance o las posiciones tan radicales como 100% elegía o una mezcla?
O porque en el otro extremo está que la haga entera el Congreso, que es su pega. Sí, mira. A ver, sobre el tema de las bases constitucionales, para cerrar lo que dice Raúl, que suscribo todo lo que acaba de decir, fue un acuerdo bien notable. A todos nos duele haber dejado fuera cosas que queríamos adentro, derecha e izquierda. De eso se trata. Porque tuvimos que hacer concesiones justamente para llegar a un acuerdo. Y uno mira y uno dice, ya, objetivamente es un súper buen acuerdo, pero hay cosas que nos habría gustado que estuvieran y que no están, y lo mismo le ocurre probablemente al oficialismo. Pero ya, eso está zanjado, está cerrado, y las personas que han opinado sobre esto, en los medios de comunicación en general han dicho, sean de derecha o de izquierda, esto es un buen acuerdo. O sea, todo lo que está aquí es razonable. Y esto impide, que la razón por la cual nosotros propusimos hacer bases constitucionales, esto impide un intento refundacional. ¿Qué era lo que a nosotros nos intentaba? Claro, un nuevo intento refundacional. ¿Qué era lo que a nosotros nos interesaba? Impedir un intento refundacional. Ahora viene el tema del mecanismo, y en el mecanismo voy a usar una expresión que se usó en la reunión del lunes. A nosotros no nos importa qué color sea el gato, lo que nos importa es que case ratones. Es decir, a mí no me importa cuál sea el mecanismo en la medida en que el mecanismo asegure que en esa convención, o como se llame, va a haber disposición al diálogo, van a estar los incentivos para llegar a acuerdo, y que esa institucionalidad va a ser capaz de parir un texto que sea moderado, que sea razonable, que sea bueno para el país y que nos deje a todos en condiciones de decir votemos apruebo en el plebiscito de salida. ¿Qué se le hace al sistema electoral Entonces, para que no caigan todos los cupos reservados y todo en un sector que fue muy claramente de extrema izquierda, ¿no es cierto? Porque tanto los independientes al final no eran independientes, eran todos de extrema izquierda, los cupos reservados para los pueblos originarios también resultó que eran más de izquierda que los de izquierda. ¿Cómo se hace un mecanismo de tal modo de que porque ahí no estaba representado Chile, está más representado en el Congreso de Chile que en la Constituyente? Nuestro diagnóstico, cuando digo nuestro, no digo de la mesa con Raúl, estoy hablando de nuestro diagnóstico de la derecha, es que todas estas cosas que se agregaron en el proceso anterior resultaron malas. Por los independientes, las listas independientes no eran independientes, pues eran radicales de izquierda camuflados. En el caso de los pueblos originarios, no representaron a los pueblos originarios. De hecho, la paliza más grande del rechazo fue en las comunidades de estas personas. Entonces, claramente no representaron a los pueblos originarios. Y las normas de paridad terminó perjudicando a las mujeres. Hay que recordar que hubo que bajar a 5 mujeres más que hombres porque habían salido electas más mujeres y la norma de paridad las perjudicó. O sea, todo fue malo, todo salió mal. Entonces, nosotros, yo creo que hay un avance. Malo para ustedes, para la extrema izquierda salió re bueno. No sé, pero malo porque igual, ganó el rechazo. Malo para el país. Claro. Entonces, yo creo que fue malo para todo el mundo. Entonces, ya, respecto al tema de los independientes, creo que se está instalando, no puedo dar por seguro nada porque es una mesa de negociación, tengo que ser respetuoso, pero creo que se ha instalado con bastante fuerza que no debieran haber listas de independientes. No, eso está absolutamente descartado, yo diría. Bueno, ya, ok, Raúl va más lejos que yo. Yo no he escuchado a nadie que esté hoy día defendiendo listas de independientes de nuevo. O sea, Los independientes tienen que estar, pero dentro de los partidos, como ocurre en el Congreso, está lleno de independientes, pero dentro de las bancadas. Porque lista independiente es un partido, en el fondo. Claro. Por eso se llamaba Partido de la Ese Gente. fue el gran error. Y yo creo que uno de los grandes problemas. En el caso de los listos de pueblos originarios no era admisible que si tú sumabas a los 17 personajes que estaban ahí, la suma de sus votos era inferior a los votos de la Marcela Cubillo. No es razonable eso, 17 por 1 no es razonable. Entonces yo creo que se está instalando de nuevo, lo digo de manera tranquila, la idea de que tienen que haber escaños reservados, pero en proporción a la votación que obtengan. Sí. Y aquí pueden haber un poquito más de diferencia, pero creo que hay algunos sectores de centro-izquierda que les parece eso razonable. Es lo que ha planteado además por lo demás Amarillo y es por lo demás lo que ha planteado la ADC, que estuvo por el rechazo. Y luego, respecto al órgano, y con esto cierro para dar la palabra, si es chico y 100% electo, es más o menos los mismos efectos que si es grande, pero con expertos y elegidos de una manera mixta. O sea, como digo, no estamos enamorados de un mecanismo, no estamos imponiendo nada. Lo que nosotros pedimos es que lleguemos a algo razonable que permita tener una convención sobria, seria, que sea capaz de redactar algo que sea razonable. Es una buena noticia que han dado ambos. Marcia, te quiero hacer una pregunta. Yo, de las cosas más o menos positivas que veía en esta propuesta constitucional, era en el tema de la descentralización, mal planteado a mi juicio, pero que había una mayor importancia para que Santiago no fuera Chile. ¿Ah? Tú que eres diputada por una lejana región, ¿cómo están viendo desde afuera este proceso? ¿Se sienten realmente integrados? ¿Se sienten las regiones? Y te pregunto a ti, porque estás de una de las regiones más australes de nuestro país.
¿Cómo ven este proceso? Porque había un intento de descentralización, a mi juicio, equivocado, pero quiero ver cómo sigue esto. Porque A ver, primero, Checho, señalar lo que tú dijiste anteriormente a eso, de que hay mucha gente que dice, ¿por qué van a hacer una nueva constitución? Y un proceso constituyente. Yo creo que para que pueda haber estabilidad social, estabilidad económica, tenemos que tener estabilidad política. Muy bien. ¿Y qué significa? Aquí hay gente de extrema izquierda que quiere continuar con la idea de refundar Chile. Y nosotros lo que tenemos que hacer es cerrar este círculo. ¿Y cómo vamos a cerrar este círculo? Con una nueva y buena constitución. Es la única manera. Porque si nosotros ahora decimos no hacemos nada, más temprano que tarde va a volver a ocurrir lo mismo. Lo dijo Yarna Proboste, creo dijo, que es necesario hacerlo. No perdimos, nos vamos a demorar más en llegar a lo que queríamos. Entonces, y te lo aseguro, vamos a tener una buena y nueva constitución si Dios quiere, y en 7 años más, en 10 años más van a volver a lo mismo. Si esto es, porque quieren refundar Chile, y nosotros no estamos dispuestos a permitirlo. Me parece. Y con respecto a la cosa regional. Respecto al tema regional, yo creo que era una muy mala alternativa lo que estaba entregando la nueva constitución, porque tú me preguntas por mi región. Con las instancias que estaba en la constitución que se pretendía presentar a Chile, nosotros perdíamos, pero considerablemente, o sea, ya ni siquiera íbamos a estar centralizados. O sea, tener una autonomía propia en una región que tiene pocos habitantes, que tiene pocos recursos, era imposible. Eso no puede ser. Aquí nosotros necesitamos una descentralización, pero una descentralización de verdad. Una descentralización que nos entregue más recursos, que nos entregue más atribuciones, que nos entregue más competencias. Eso es lo que requerimos como región. O sea, hoy día hay un gobernador regional elegido democráticamente, pero que tampoco tiene las atribuciones. Entonces tenemos que seguir avanzando en ese tipo de cosas, en mayores atribuciones y además mayor financiamiento, una renta regionalizada. Creo que eso es sumamente importante y eso pretendemos, ojalá pudiese también estar en la nueva constitución. José Antonio, ¿cómo se resuelve el tema gobernador elegido, representante presidencial o el ex intendente? ¿Cómo se llama la figura de delegado presidencial? Porque ahí hay una duplicidad de funciones, unos tienen... ¿Cómo esto es por el cambio? ¿Tú crees que finalmente se va a eliminar uno de los dos? ¿Cómo funcionan los países que tienen...? Mira, no hay un esquema claro que nosotros podamos hacer referencia y decir, por aquí debiéramos ir. Se ha ido como ensayando, y la verdad que haber elegido gobernadores sin atribuciones es una locura. Es un primer paso, pero como muy bien tú señalas, tiene que haber nuevos pasos, ¿no? Ahora, si uno quisiera mirar una experiencia, yo creo que la más cercana puede ser Francia. Porque en Francia hay un Estado unitario, claramente, un sistema que es semipresidencial, pero bueno, donde el presidente tiene mucho poder y es descentralizado. ¿Y cómo lo hace José Antonio Ahí Caballo? El gobernador tiene casi todas las atribuciones, salvo el orden público, que está en manos de lo que viene a ser el delegado presidencial en Chile. Claro, es similar. Ahora, eso significaría un cambio cultural y político muy fuerte en Chile, porque significaría que el presidente de la nación va a tener que co-gobernar con gobernadores de oposición. Cohabitan. Claro, eso, bueno, pero en fin, yo creo que hacia eso vamos a ir caminando de a poco. Pero si siguiéramos ese modelo, José Antonio, ¿qué atribuciones se le deberían pasar? Si dijéramos, copiamos a Francia, ¿qué cosas que ya tiene el delegado se le pasarían entonces al gobernador electo? Por ejemplo, educación, transporte, salud, salvo los que sean a nivel nacional, pero por ejemplo, bueno, desde luego educación, todo lo que es sistema, servicios de salud, el servicio de actividad productiva también son claro, importantes. En fin. Son todos descentralizados. Son muchas atribuciones, pero claro, eso supone, digamos, como digo, yo creo que tenemos que ir paso a paso. Pero aprovecharía yo, ya que están aquí nuestros dos buenos negociadores, que además lo han hecho bien y además nos han dado buenas noticias, yo aprovecho de transmitirles una inquietud que transmití en la convención anterior, pero no... yo creo que es muy importante que en lo que ustedes acuerden pongan algunas normas de funcionamiento. Y pienso en una sobre todo. La convención anterior se negó a que hubiera una votación final del texto, que es el momento en el cual, si le pones un quórum relativo, habría que estudiar bien, es la instancia para el acuerdo.
Porque si yo voy aprobando norma por norma y al final lo que queda es como quien dijera el rompecabezas de todo esto, yo no voy a tener una instancia en la cual yo pueda decir, a ver, lo que se ha aprobado en general me satisface. Pero hay otra fórmula para eso, que la Constitución deba ser aprobada por un amplio quórum y eso obligaría a estar mucho más de acuerdo. Sí, es lo mismo. Es lo mismo. Pero la salida puede Pero ser no es que... lo mismo. pero ¿sabes por qué? no, tenía lo dos tercios importante es que haya una tenía cuestión dos tercios. final. Por eso. Yo ¿Sabes qué? Mira, es importante que haya una votación final, porque si no puede Las normas ser... individuales tenían Puede dos ser tercios, que, pero no el conjunto. que un conglomerado, por ejemplo, centro derecha, centro izquierda, lo que sea, diga, mire, hay algo que se aprobó Oye, que para mí es intragable. Yo quiero recoger el punto que plantea José Antonio. Yo creo que uno de los, bueno, entre muchos problemas que hubo en este proceso, tanto de forma como de fondo, se generó una negociación por parte, por tema, donde cada grupito iba a defender Sí. su causa y se perdió la visión global del Así es. proyecto constitucional, el proyecto país, que es lo que queremos más allá de cada causa individualmente. Pero eso tiene que ver, considerada. Raúl, con los Y- independientes y con los caños receptores. también tiene que ver con el diseño, pero también con las normas de funcionamiento. Y eso perfectamente se puede regular si es que dejamos más o menos consensuado y preestablecido, por ejemplo, normas de funcionamiento a través de un reglamento. Claro. ¿no? Y hemos estado trabajando en eso, de hecho, porque creemos que ese reglamento debe necesariamente facilitar el entendimiento, el diálogo, los acuerdos. Pero yo- Checho, no, 10 y no esta segundos. lógica que fue sobre tan- el tema, 10 segundos. Sí, pero yo creo que hay que funcionar en base a incentivos. Si tú le pones un quórum alto para ser aprobada la Constitución por los ciudadanos, No, obliga... no solo los ciudadanos. Pero espérate, es que obliga a la que... ¿Para qué van a hacer una cuestión que sabe que no va a contar con los dos tercios? Te dice una Constitución Siempre que se deje pueden feliz a la mayor... Se pueden ilusionar. ¿Ah? Se pueden ilusionar. No sé, Creer bueno, que se- perdón. Mira, Tiene la palabra. yo hablando con convencionales y sobre todo con parlamentarios socialistas, que en esta materia son muy críticos del proceso. Yo he visto que ellos han sido los más reflexivos en esto. Decía que uno de los grandes problemas que tuvieron es que, por ejemplo, el tema del sistema político, que a uno les interesara escaños reservados, otros darle más atribuciones a que querían que no hubiera Senado, pero compensar eso con más atribuciones para el presidente o para la Cámara. Pero al final cada uno tenía sus ideas y sus fetiches, perdón que use esa palabra, pero así era, y terminó pegoteado un sistema político que, en palabras de ellos, era un Frankenstein, que no servía para nada y que era un desastre porque quedó mal pegado. Y lo que dicen desde el socialismo, lo que nos comentaban era, y nosotros pedimos que volviéramos a abrir la discusión para hacer algunas modificaciones al sistema político ya aprobado antes de cerrar el texto final porque había quedado mal ensamblado el sistema político. Y que los grupos más radicales no quisieron. Y los convencionales socialistas no fueron capaces de convencerlos de que se volviera a abrir esa discusión. Bueno, con lo que está planteando José Antonio, están obligados a abrir esa discusión de nuevo y decir ya, quedó mal pegado, veamos cómo podemos arreglar para que encaje mejor. Mira, es que esa es una garantía para Y es, mejor todos que, los sectores. y es mejor que ocurra eso antes de que Me van salga a- el texto de la convención a que ocurra en el plebiscito. Así es. Me van a permitir, Sí, claro, tiene no, que ser estamos, así. no estamos metiendo en temas muy ¿Puedo hacer técnicos, un políticos, punto? y es que estoy perdiendo, Muy estoy corto. bajando la sintonía porque estamos hablando chuta, estamos- muy técnicamente. También muy Quiero- técnico. Bueno, quiero pero cambiar... yo quería pasar un aviso nomás. Cambiaron. Tírate algo polémico. Déjame decir algo Sí, sí, adelante, respecto adelante. del órgano y respecto de la analogía con el gato que hace Guille. A mí tampoco, respecto del órgano, del mecanismo, no me importa el color del gato, ¿ya? Y eso significa que no hay cosa acá intransable, que podemos ir viendo el mejor diseño. Pero lo que sí me importa es que cuando ese gato salga a la calle, le den comida cuando lo vean pasar y no le peguen una patada, pues. Y eso significa que el proceso tiene que tener legitimidad social. Entonces tenemos que lograr un equilibrio que es muy frágil y muy difícil de conseguir entre alejarnos lo suficiente del proceso que acaba de fracasar para no repetir la experiencia, pero al mismo tiempo no pasarnos Tiene que ser lo tanto mismo. como para que pierda legitimidad social. Pero Porque si en la hay- medida que nos alejemos Sí. mucho, más requiere, Yo- y acá voy, nuevamente una nueva consulta para legitimarlo socialmente, ¿no? Y ahí a tu pregunta respecto al plebiscito, que es una opción Pero- que tampoco se ha descartado, Pero ¿no? si hay acuerdo político amplio en la convención, por supuesto. la ciudadanía lo va a respaldar. Por Eso supuesto. es. Ese Por es eso el es tan equilibrio mala, que hay que por eso es buscar, tan mala la ¿no? idea de un plebiscito de entrada.
Porque el plebiscito de entrada es la confesión de parte de que no fuimos capaces de llegar a un Así acuerdo. es. Este es el momento... Bueno, el 15 de noviembre fue con plebiscito de Sí, entrada, pero ojo, ¿no? este es el momento de relevar, y fue un error, este es el momento de relevar la política. La manera en que nosotros tenemos de relevar la política, de volver a decir a los chilenos desde el Congreso, podemos hacer cosas decentes, buenas para el país, llegar a acuerdos difíciles, es que cerremos un acuerdo en el Congreso y no lo sometamos a un plebiscito. Mira, no quiero volver a cosas lo del ideal, pasado, pero yo no descarto pero el plebiscito. el acuerdo que se hizo al inicio de la transición con el gobierno militar lo votó más del 90% de los chilenos a favor, que se plebiscitó. Así es. Plebiscito de salida. Yo lo quiero llevar a un tema más bien de forma, más bien que de fondo, porque le vuelvo a repetir, la gran mayoría de la gente, y yo lo percibo diariamente en mi programa de radio, que hablo mucho de política, estos temas técnicos, políticos, como que son un ladrillazo para la gente, no lo entiende mucho. Yo quiero, hoy día, no podemos omitir un desagrado que puede haber pasado el presidente de la República. Fue invitado al CONAPYME y un señor empezó... ENAPE. Sí, es de la CONAPYME, es de la CONAPYME. CONAPYME, que son los pequeños comerciantes, que todavía está ahí Cuncille, de la época de la Unidad Popular. Cuncille era presidente de los comerciantes. Y ocurrieron varias cosas. Primero, una persona empezó a gritarle al presidente que se preocupara más de la delincuencia que de la Constitución. El presidente se salió de sus casillas, no me falta el respeto, no me falta el respeto. Varias veces, después mismo Rafael Cuncille hizo una votación. ¿Qué le preocupa más a la gente? ¿Si la delincuencia o la nueva Constitución? Hizo pararse a la gente. La mayoría se paró, por supuesto que le preocupaba más la cosa. Pero mi pregunta y el tema que quiero poner es: ¿a quién tenemos que respetar? ¿A la institución de la presidencia o al presidente como tal, que también se ha pasado a llevar él, personalmente, muchas de las formas? Te miraba que tú tenías corbata. El hecho de no usar corbata no significa nada, pero desde el punto de vista formal, tiene es un símbolo. Él ha cometido bastantes informalidades, por llamarlo de otra forma. Cantaba que quería mear en un casco militar y tirar a un puto general a la hoguera. Entonces la gente se pregunta: ¿y por qué lo vamos a respetar si él no ha respetado a la mayoría de las instituciones en Chile y festinó muchas veces la violencia? ¿Cómo recomponemos eso, sobre todo con un presidente que está con un 27% de aprobación, muy baja, y que lo vamos a tener que tener en los próximos 3 años? Bueno, se recompone sin doble estándar, pues, Checho. Yo recojo lo que decía Marcia. Se ha perdido el respeto a la autoridad. Cuando hablábamos de carabineros, ¿no? Bueno, traslademos ese mismo análisis respecto de la autoridad presidencial. Yo creo que hay que respetar respecto de los presidente, parlamentarios, ¿no? Sí. Respecto de todos. O sea, acá hay que restablecer el respeto a la autoridad. Y no solamente el respeto a la autoridad, el respeto entre ciudadanos. Hemos perdido la capacidad de escucharnos, de hablar desde las diferencias. Pero la pregunta es: entendernos y ¿el respeto existe per se yo o el estuve respeto ahí. se gana? Yo estaba a dos puestos. ¿El respeto se gana? Yo estaba en el ENAPE. Si tú te yo estaba ahí. bien. Yo estaba ahí. La verdad que fue una persona que se paró a increpar al presidente a propósito del tema de seguridad. Y el resto, las mismas personas, digamos, lo calmaron, le dijeron: oye, deje que el presidente termine. La gente pidió respeto y el presidente también lo hizo. Y a mí me parece bien. O sea, yo recuerdo a Ricardo Lagos cuando a alguien se le salía de madre en algún lado y él imponía su respeto, y se hacía respetar. Y yo lo espero eso para todos, porque en la medida que perdamos el respeto entre chilenos y chilenas y el respeto a la autoridad, se va mermando, ¿verdad?, la base de nuestro pacto de convivencia. Yo también estuve ahí. Me saludó mucha gente y salió una nota de Mega Noticias de que prácticamente me habían funado o que me habían increpado porque una persona me dijo que no quería el proceso constituyente porque habían otras preocupaciones, y yo le respondí: mire,
amablemente y con mucha tranquilidad y respeto que yo también creo que las prioridades son seguridad y economía, pero que eso no significa, como dijo Marcia, Que no podamos avanzar. avanzar en conversaciones para dar certezas institucionales a Chile. Pues entonces se puede caminar y mascar chicle al mismo tiempo. Entonces yo creo que hay que cuidar las formas, cuidar las instituciones de nuestra república implica también cuidar a las personas que están habitando esas instituciones, porque finalmente si se hunde el gobierno, que efectivamente Sí, está muy bajo sería la fatal, evaluación, pues, sería fatal para el país. se hunde con Chile. Pues Sí. entonces colaboremos todos para que el gobierno Sí, sí, haga ¿sabes las qué? cosas. el punto que yo quería poner, te doy al tiro de la palabra, Marcia, es que si el respeto existe per se o también hay que ganárselo, porque perfectamente alguien puede decir, ¿por qué yo tengo que respetar a este señor que me ha faltado permanentemente el respeto? Es que yo creo que, justamente iba a decir eso, yo creo que tú hiciste la pregunta, pero la respondiste inmediatamente y estoy absolutamente de acuerdo contigo. Yo creo que debemos respetar la institucionalidad, debemos respetar a nuestras autoridades, pero también cuando has validado eso anteriormente es una carga y una mochila que llevas muy grande. Sí. Entonces, cuando el presidente, cuando era diputado, se presenta a la Cámara, yo me acuerdo que fue un hito, sin corbata, antes le exigían corbata, era obligación. Entonces, uno dice, ay, pero ¿qué va a Que pasar? vuelvan las corbatas, ¿Pero qué va a vamos a pasar? impulsar la no, campaña ¿qué que dices tú? vuelvan Pero las tú dices, ¿qué va a pasar? Ya, si igual puedes informar sin corbata, pero tú abres una puerta. Y al abrir esa puerta, hoy día tú ves en el Congreso y hay gente que de verdad no va ni siquiera formal. O sea, y eso no puede ser. Son instituciones que uno debe tener el respeto y debe ser consecuente con eso. Si no tienes por qué ir con corbata. Pero también hay algunos que van como para la discoteca o para la playa. Sí, creo que no corresponde. Esos son Eso pequeños no es bueno. detalles. Sí, son pequeños no es detalles, bueno. pero que van sumando y que van abriendo yo puertas. prefiero que voten Entonces, desde la ducha, me parece más... que voten. ese Fíjate tipo. sobre Entonces, la corbata. Ahí no creo que haya estado con corbata. ¿Puedo decir Yo te algo digo, sobre hoy la día- corbata? Ah. Fíjate que cuando yo fui embajador en Argentina estaba el presidente Macri, de derecha, y ellos nunca usaron corbata. Todo el gobierno de derecha, mientras el gobierno peronista eran todos con corbata, es como al revés. El gobierno de derecha que llegaba, del PRO, los radicales menos, pero todo el PRO, nadie usaba corbata. Y yo, por ejemplo, cuando iba a ver un ministro, el ministro me recibía sin corbata, pero yo como embajador siempre me puse corbata porque, no sé, me parecía... Bueno, son costumbres. no, y Pero además- fíjate que yo, más que la corbata... Sí, más que la corbata. más que la corbata, porque la verdad que la No, pero corbata... digo como un signo. No, si son las señales. Si yo- no yo entiende no- Toda mi vida, la forma, toda mi la vida yo forma. estoy de corbata. No, el gobierno de Piñera- antes actuábamos de de hecho- humita. De hecho, y los últimos años del gobierno de Piñera ninguno iba con corbata. Sí, por Todos eso- iban sí. formalmente, pero sin corbata. Si no tiene, yo a lo que me Con las refiero es que tú casacas- abres Es un puertas, tú signo. vas abriendo puertas. Sí, pero más que abrir Pero puertas, las yo... autoridades tienes que respetarlas siempre. Las Sí. autoridades si son legítimas, si son elegidas democráticamente, si actúan dentro de sus atribuciones, aunque se equivoquen, hay que respetarlas, pues. Ya, pero Porque si no se respeta si el tú me, derecho, Respeta la entonces no vale institucionalidad. nada. oye, pues. si tú me pides a mí que yo me vaya para Argentina, ya que fuiste embajador de Argentina, No y te- respete a la Cristina Kirchner, La tienes que- que- No. O sea, es yo la- no voy a respetar a una ladrona. ¿Ves tú? Pero, Ya estamos- pero obvio, ¿cómo voy a respetar a una Claro. ladrona que vi los videos, vi al chofer Maleta cómo de iba, dólares. con la cuestión de la... No. Iba a decir a la de pedir respeto, Pero, no, Checho, ahí tú sí que no. Tú puedes criticar. Primero, depende cómo tú vayas. Si tú vas como Yo no la hago insultar, haz lo pero que quieras. yo- Claro, pero no la tú vas a fu- insultar. Si, yo, por ejemplo, yo fui embajador ante los dos gobiernos. Bueno, pero el embajador tiene que hacer la No, cuestión, el embajador, o sea, tiene que cumplir aunque su le esté tarea. poniendo una bomba por detrás. No es su tarea. Ahora, Y comer langosta en vez de hot dog, los embajadores. ahora, Cristina es la vicepresidenta de la República. Y como vicepresidenta puede ser objeto de muchas críticas como cualquier político, pero tiene una función pública que tiene que ser respetada. Sí. Como el señor Bolsonaro también tiene su propia investidura. Cada uno tiene la suya, digamos, o el señor Castillo en el Perú. Sí, está bien. Sí, Yo creo que la división que hace José Antonio entre crítica y respeto es la adecuada. Sí, o sea, claro. uno puede criticar brutalmente a alguien Claro. sin faltarle el Y respeto. faltarle el respeto. Sí, pues. Yo nunca he hablado de faltar el respeto. Y la- Yo he y la- hablado de tener respeto. No, pero Bueno, Chicho, lo que- Yo no respeto a una Pero se han persona. perdido la Checho, pero forma, sí, es verdad. absolutamente. Yo no respeto Mira. a una persona que está en el poder y que ha robado abiertamente y que se ha hecho múltiples. No puede gozar de mi respeto. Bueno, eso Checho, está, yo eso- no le voy a faltar el respeto, pero no va a gozar Checho, de... pero lo Entonces que estamos ok. sucedió hoy día
no es el lugar apropiado. Era otro el objetivo. Iba el presidente de Chile. Yo creo que tiene que... Si no, vamos a respetar las institucionalidades. Lo critiqué al aire porque ocurrió mientras estaba al aire en mi programa. Yo critiqué, yo pienso radicalmente distinto al presidente Boric, que ayer me lo encontré en Lenagro, se salió de la comitiva, me fue a dar la mano y me dijo, usted me está sacando la cresta todos los días. Le dije, sí, pero usted empezó primero, presidente. Le dije, así que fue muy simpático el encuentro. No, pero yo entiendo que hay que respetar las instituciones. Querido amigo, se nos fue el programa, como siempre. Esta es una idea original de este programa, de ningún otro programa. Le damos un minuto a cada uno de los invitados para que diga lo que quiera. El minuto Prime, que se llama. Nadie se le ocurrió hacer esto en ningún programa. El próximo programa vas a tener esa es mi mujer. No, yo quiero señalar un tema que es súper importante y no lo tratamos, estaba en la pauta pero no lo alcanzamos, que tiene que ver justamente con el tema de la reforma tributaria y lo que significa las condiciones que estamos viviendo hoy día en el país en términos económicos. Hoy día hay una menor inversión y sin duda la reforma tributaria nos va a llevar a un desastre a puertas de una recesión económica. Las más afectadas son las pequeñas y medianas empresas, con un aumento en el ingreso mínimo, con un aumento de 6 puntos con la reforma previsional, en el Senado está en discusión un aumento en la gratificación, en la entrega de la gratificación. Entonces, le estamos dando cada día, en las 40 horas laborales, le estamos dando una carga a las pequeñas y medianas empresas que yo creo que es una muy mala señal para la economía y especialmente en las condiciones que está hoy día. Yo lo que quiero es desearles mucho éxito a nuestros negociadores en materia constitucional. Yo creo que tienen sobre sus hombros, bueno, no solo ellos, sino que los partidos que están ahí, una enorme responsabilidad ante el país. Porque si se lograra un acuerdo, como yo espero, eso va a irradiar un poco hacia el resto, digamos, de la actividad pública y manteniendo, obviamente, una dialéctica entre gobierno y oposición y competencia, el clima político puede cambiar. Sobre todo, pensemos si ese acuerdo es amplio, como el que parece que se podría alcanzar. Así que mucho éxito y también tienen que pensar que los ciudadanos, igual que con la convención, también lo estamos mirando. Presidente de la Cámara de Diputados, antes de darle el minuto le doy 15 segundos para que me responda. ¿Estaría dispuesto a seguir como presidente de la Cámara de Diputados si le rechazaran su renuncia? Sí, quiero algún titular para el programa, regáleme un titular. No. ¿No estaría dispuesto? No, yo cierro mi ciclo. Pero nosotros que vamos a rechazar. No, mentira, si ya tienen el negocio armado. Ya tienen el negocio armado. Pero bueno, se van a arrepentir. Su minuto. ¿Te vas a arrepentir? No sé, depende. Pero mira, yo quiero trasladar el buen clima, el buen ambiente de la conversación constitucional, más allá de todas las dificultades, a las dos preocupaciones que tienen los chilenos hoy día y hacer un llamado, por un lado, a un gran acuerdo nacional en materia de seguridad pública. Creo que la crisis de seguridad pública es de absoluta y extrema gravedad y hay que tomar decisiones transversales y con política de Estado pronto para enfrentar la crisis de migración irregular, para enfrentar el conflicto en la macrozona sur y sobre todo para enfrentar el crimen organizado, el narcotráfico y las nuevas formas delictuales que han llegado a nuestro país, que son mucho más violentas, ¿no? Y que están lamentablemente afectando nuestra convivencia nacional. Con medidas concretas, rápidas, urgentes, que permitan dar certeza en una mano dura, pero al mismo tiempo sin populismo en materia de seguridad. Y en segundo lugar, un llamado a un pacto económico y social. Nuevamente, yo creo que los acuerdos es el camino sobre el cual nuestro país tiene que transitar para cambios con gobernabilidad. Y un pacto económico y social en un momento de incertidumbre, de una futura recesión económica, donde se requiere recuperar el crecimiento, la inversión y la generación de empleo, pero donde también se requieren acuerdos para avanzar en justicia social, en medidas de apoyo social para la población, para los sectores más desposeídos. Yo creo que se hace más necesario que nunca. Y cuando el gobierno no tiene, lamentablemente, mayorías en ambas cámaras, el diálogo y los acuerdos son más necesarios que nunca. José Antonio puso un ejemplo, el salario mínimo que se logró en este gobierno fue gracias al diálogo social, donde fueron capaces de sentarse a la mesa los grandes empresarios, los trabajadores, el gobierno, el parlamento, y llegaron a un acuerdo, además apoyando a las pymes para que no se vieran perjudicadas.
Ese es el camino sobre el cual hay que avanzar en Chile, un pacto económico y social que nos permita dar certeza. Yo creo que eso es lo que tenemos Ya que sé seguir. por qué no te quieres presentar al presidente de la Cámara. ¿Por qué? Va a otra presidencia, tú, ¿ah? El discurso No, ese. Está listo. Mi querido Guillermo. Pero yo quiero partir por agradecer las palabras, los buenos deseos de José Antonio, que nos desea éxito en las conversaciones. Ojalá que así sea, hay buen ambiente y por lo menos por mi lado, y sé que por Raúl también, ese espíritu de mantener un diálogo amistoso y con altura de mira, tranquilo, pausado, escuchando, se va a mantener. Y ojalá que todos en esa mesa lo traten de mantener también. Yo quería decir algo parecido a lo que decía Marcia y también Raúl, respecto a estos dos grandes problemas que hoy día tenemos en Chile, que son delincuencia y la parte económica. Yo tengo una pequeña esperanza respecto al tema de delincuencia, porque he visto que al gobierno, que yo sé que le cuesta este tema, porque hay que torcer un poco ideologías que han sostenido por tanto tiempo, yo veo que el gobierno está haciendo un esfuerzo por hacer que el barco gire un poquito. Y están tratando, y dicen que se equivocaron con el tema de cómo trataron a Carabineros en el pasado, y el presidente Boric ha endurecido un poquito su discurso. Me parecen buenas señales, y eso me da una luz de esperanza. No estoy diciendo que crea que todo se va a resolver, pero puede que se resuelva. Me da alguna esperanza. Pero respecto al tema económico, yo no veo ningún cambio de actitud. Solamente veo que el gobierno empeora las cosas día a día. Y como yo lo he dicho muchas veces en este programa, esto revela que este gobierno en materia económica ni siquiera tiene instinto de supervivencia. Todo el desastre económico se lo van a comer en este gobierno. Este gobierno va a sufrir, no va a poder hacer nada porque la crisis se va a extender hasta el último día de este gobierno. Entonces, si no tienen convicciones de índole científico-económica, por lo menos tengan instinto de supervivencia y traten de cambiar un poquito el rumbo. Y creo que la reforma tributaria en particular, que es lo que decía Marcia, es lejos lo más dañino que hay hoy día sobre la mesa. O sea, si la reforma de Arenas detuvo los 30 años de progreso económico, esta reforma, la del ministro Parcial, es mucho peor que la de Arenas. Es mucho peor. Y va a causar mucho más daño. Si la de Arenas hizo que tuviéramos un récord de 4 años seguidos de inversión negativa, que no había pasado nunca en Chile, ni siquiera en la Unidad Popular, esta reforma va a ser mucho peor. Entonces, lo que nosotros ofrecemos es lo que dice Raúl. Hagamos un pacto. Quizás no es el momento en este minuto para una reforma tributaria, quizás es la idea de un pacto tributario como lo había propuesto el presidente Boric, pero no ha habido nada de eso, o un pacto por la reactivación, o un pacto por la inversión, no sé. Pero por el camino que estamos yendo y por esta obstinación del gobierno con sus instrumentos que no sirven y que generan daño, los costos económicos los van a pagar las familias y los costos políticos se los va a comer este gobierno enteritos. Oye, me robó la idea, Guillermo. Sí, yo quiero hablarle a la gente más bien de mi sector, que está tomando como opción irse a vivir a otro país, invertir en otro país. Cada día me llegan noticias de más gente que conocí o que de alguna forma uno lo ubica. Quiero contarle que hay un país en Latinoamérica que pasó algo parecido y sus habitantes empezaron a arrancar de un régimen o de una situación que no les gustaba. Y hoy día el país ese va a costar mucho que vuelva a surgir. Las peleas, querido amigo, sean desde dentro. Si usted tiene una idea de sociedad, defiéndala desde acá, no en la comodidad. ¿Te refieres a de Venezuela? Sí, me refiero a Venezuela. Pero no hay que comparar una dictadura con una democracia. No, pues, bueno, pero también entró como democracia. Y si hubiéramos aprobado la Constitución, perfectamente esa democracia se podría haber eternizado en el poder y haberse transformado en una chilenos son dictadura. sabios. Pero estás hablando en términos económicos. Sí, yo estoy hablando en términos Y económicos. que me parece muy bien, es un llamado a que efectivamente la Sí, gente no se vaya. tenemos que defender a nuestro país, tenemos que los inversionistas hacer un esfuerzo entre dos cosas iguales, invertir en Chile. Hoy día lo que más se necesita es inversión en Chile. Quiero agradecerle, diputada, muchas gracias Gracias a ti por por haber estado con invitarnos. nosotros. A usted ya prácticamente de la casa. Sé que tenía algún compromiso, a lo mejor más importante que este pobre obrero del espectáculo, pero gracias por acompañarnos en Muchas nuestro gracias programa. a ti, muy entretenida. Coméntenle a sus colegas que acá no tenemos ogro, no nos comemos a la gente. ¿Le tienen miedo? Algunos me tienen miedo, dicen, no, ese programa yo no voy, qué sé yo. Don Guillermo, Muchas gracias, Checho. que le vaya muy bien en su labor. Sé que ha sido bastante incomprendida por un sector de la derecha, pero creo que está haciendo una gran labor junto a todos los que forman parte de esa comisión. Gracias, Checho. Si Dios quiere, nos encontramos el próximo jueves. Que Dios los bendiga.